Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros por la vía telemática la socióloga Paulina Recalde. A ver si ponemos ya en pantalla a nuestra siguiente invitada. Paulina, ¿cómo le va? Buenos días. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Paulina es directora de Perfiles de Opinión. Bienvenida. Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias a ustedes por la invitación. A usted muchísimas gracias. A ver, Paulina, este diálogo va a empezar con mi compañera Carla Aro. Socióloga, muy buenos días antemano, gracias por aceptar la invitación aquí en el programa Los Especialistas. 100 primeros días del presidente Guillermo Lasso, sabemos que la vacunación, que fue su primera oferta de campaña, se ha cumplido con éxito. Pero en el transcurso de este tiempo vemos que hay otras cosas a las cuales no se le ha dado la prioridad necesaria, como es el tema de la reactivación económica. Hemos visto también que se le ha salido de las manos al gobierno el tema de la seguridad en las cárceles del país. ¿Cómo se evalúa la gestión del presidente apartándonos del tema salud? Sí, claro. Bueno, yo creo que hay que caracterizar este periodo como uno de muy alta expectativa en la medida en que genera un cambio respecto a un gobierno con muy bajas cifras. Me refiero al gobierno del presidente Moreno. Luego, con una épica en torno al plan de vacunación, en la medida en que es uno de los elementos claves para hacerle frente a la pandemia y que afecta efectivamente la situación de vida de todos quienes recibimos las dosis. No obstante esto, que es un hito en la gestión de Guillermo Lasso, que reviste una épica, como he señalado, y que ha sido un plan eficiente, la conflictividad no ha parado. En estos primeros 100 días, de hecho, vemos una serie de elementos de tensión. El primero tiene que ver con la conformación del legislativo. La fuerza creo, es pequeña realmente para generar un gobierno, una colegislación. Y su operación política de entrada le significó quedar preso de actores independientes, muy dependiente además de Pachacutic y de Izquierda Democrática con quien hizo acuerdo, y ahora mismo lo que se percibe es una suerte de soledad en el legislativo o de una dependencia muy costosa. Del otro lado, para seguir analizando el escenario de conflictividad, lo que vemos es una huelga de hambre de educadores, tensiones alrededor de este posible diálogo con la CONAIE, los pedidos, los anuncios que ha hecho el presidente de CONAIE, sobre todo en torno al subsidio de los combustibles. Y ahora mismo, en estas 2 últimas semanas, un nuevo frente que me parece uno también extremadamente complejo, con rectores de universidades y estudiantes a propósito del intento de reformas a la LOES, de lo que los rectores de universidades hablan de recorte en el presupuesto y la complejidad que tendrían en adelante para entregar becas. Quiero decir entonces que en 100 días la conflictividad no solamente que no ha cesado si la comparamos con el periodo anterior, sino que tiene nuevos y más abiertos frentes. Por lo tanto, es un periodo conflictivo, es un periodo de tensión, al que se suma además la demanda del orden económico, puesto que más de la mitad de la población tiene su preocupación en torno a desempleo, a crisis económica y a pobreza. Por lo tanto, lo que podemos decir es que a pesar del plan de vacunación, no ha sido un periodo de alivio, sino al contrario, de muy altas expectativas de demandas y de conflictividad en torno a la gestión del presidente Lasso. Socióloga, pero bueno, el presidente inició con una muy buena aceptabilidad, ¿no? Y los rangos que nos daban, pues era que la población estaba muy contenta con que alguien con el liderazgo, la capacidad o la ideología de él tomara las riendas de este país. Pero hemos visto, o considera usted que eso ha ido decreciendo en función de las cosas que han pasado? ¿Usted cree que de pronto la ciudadanía sienta un poco que no se están cumpliendo las expectativas de?
No, al contrario, en este momento efectivamente las cifras lo acompañan. Hay un 74% de la población que califica positivamente la gestión del presidente Lasso. Esto hasta la medición de julio. Vamos a ver qué pasa con la medición de este mes que hicimos en este fin de semana, que Perfiles de Opinión trabajó en este fin de semana. Ahí vamos a ver si se han asentado estas cifras. Pero por lo pronto hasta julio cerró con estas cifras y en torno a las expectativas hay un salto importante en el estado de ánimo, si tomamos en cuenta el indicador de quienes perciben que el país va por el camino correcto o equivocado. En este mes, en julio, era el 43% el que decía que va por el camino correcto. Esto marca una diferencia fundamental con el modo en el que cerró el presidente Moreno, que en ese entonces solamente el 3% tenía esta percepción. Y respecto a las expectativas en términos económicos, por ejemplo, la población de Quito y Guayaquil, el 40% percibía en julio que la situación económica va a mejorar. Nuevamente, para hacer el contraste, en el caso del presidente Moreno, cerró con cifras del 26% de expectativas positivas. Entonces, por ahora sí, el estado de ánimo y las cifras de aprobación a julio lo acompañaron al presidente Lasso. Vamos a ver qué pasa con la medición de este fin de semana, tomando en cuenta que ya estamos hablando de algún modo el cierre de este hito al que nos hemos referido como el plan de vacunación. Socióloga, el presidente Lasso necesita sin duda gobernabilidad para poder cumplir sus objetivos. Y ciertas decisiones que toman le pueden traer un costo político. ¿Cuál sería la mejor opción o la decisión que debería seguir él, ¿no? Aceptar ese costo político y de pronto anteponer sus decisiones, o sin duda llegar a un consenso con los diferentes actores, porque como usted ya lo mencionaba, ha tenido muchísimos conflictos, ¿no?, con distintos sectores y también dentro de la Asamblea, que no están de acuerdo con las políticas que él ha decidido o ha manifestado que va a seguir, ciertas concesiones, privatizaciones, de hecho incluso hasta los proyectos de ley, ¿no? Hay algunas otras bancadas que han presentado sus propios proyectos y se contraponen un poco a la posición de él. ¿Cuál sería la línea que debería tomar el presidente? Bueno, pongamos en el centro de lo que está en este momento en juego es el ritmo y la profundidad de la implantación del modelo, que no es más que la continuidad con el del modelo que ya el presidente Moreno dejara sentado. Eso es lo que está en juego. Ahora, la interrogante es si, por ejemplo, en el legislativo va a tener la paciencia, llamémoslo así, y asumir el costo de generar votos para cada iniciativa a partir de los independientes, o si la vía va a ser, por ejemplo, en el caso de Pachacutic, lo que hemos visto recién es que la entrega de la Universidad Mauta Iguasi eventualmente podría significarle tener votos para la reforma a la Ley de Educación Superior. Es decir, operación, diálogo para cada una de las iniciativas. Otra alternativa es que se busque romper el escenario que tiene ahora en el legislativo. ¿Qué quiero decir con esto? No parece ser casual que en este momento haya las denuncias en torno a la vicepresidenta de la Asamblea, me refiero a la legisladora de Izquierda Democrática, y que a través de estos mecanismos ir mermando las condiciones actuales de estos partidos políticos en la Asamblea. Lo mismo que tomar de asambleístas de otras tiendas políticas, que fue algo que el gobierno ya hizo de entrada. Ahí hay una interrogante. La una puede ser más costosa que la otra, en la medida en que genera más tensión, más fricción. El diálogo y el trabajar voto a voto puede significarle tener reformas e iniciativas con un ritmo mucho más pausado y probablemente con menos profundidad. Ahora, respecto a los movilizados, ahí hay dos posibilidades. Una, que emprenda esta dinámica de diálogo, como de algún modo dejó vislumbrar ya con la CONAIE, o que se mantenga en el discurso de entrada, que fue acompañado también por Fuerzas Armadas, de hablar de mano dura respecto a los movilizados, a las huelgas, a los paros, incluso amenazar con prisión indefinida. Nuevamente, una de estas dinámicas le puede significar avanzar más rápidamente, con más o menos tensión.
Lo que está claro es que no va a ser sencillo, que este momento no tiene un escenario de colegislación como para pensar que va a poder avanzar con reforma tributaria, por ejemplo, y lo que está en este momento en el centro, la aprobación de la reforma presupuestaria. Puede seguir gobernando con decretos, pero eso tiene un límite, no todo puede ser desde el Ejecutivo ordenado. Entonces, lo que estoy describiendo son los ritmos, los costos y las posibilidades de la gestión del gobierno en estas condiciones de conflictividad y de cierta soledad en el legislativo. Socióloga, ¿en qué le podría afectar al gobierno este escándalo que se ha desatado desde la Asamblea con la asambleísta Bella Jiménez en caso de que se compruebe que se entregaron cargos a cambio de votos? Bueno, por ahora las denuncias y el tono que ha tomado estas denuncias más apuntan al asambleísta y de parte del asambleísta, su equipo de asesores, pero prácticamente nadie está hablando de las implicaciones del Ejecutivo. Es decir, que los cargos que se estaban ofertando son cargos que están en el ámbito del gobierno nacional, no en el ámbito del legislativo. Pero el discurso por ahora apunta al asambleísta. Por eso decía yo que podría ser que una de las estrategias sea modificar la correlación dentro de la directiva de la asamblea a partir de estas denuncias, es decir, sacar del paso a algunos de estos asambleístas de otras tiendas políticas. Claro, con el costo, como usted bien señala, de que esto termine teniendo un efecto rebote en los ministerios y en el gobierno, que es donde los cargos que se han estado ofreciendo están. Correcto. Otro tema es el alza de los combustibles, el alza progresiva de los combustibles que se está dando cada mes. Eso de alguna manera el gobierno tendrá cierto costo político, pero va a haber una reunión con los líderes de la CONAIE en los próximos días. Hay cierto acercamiento. Si bien es cierto, si se da ese acuerdo con la CONAIE, tal vez ellos están exigiendo la focalización, aunque algunos tienen una posición muy radical que dicen que no se puede seguir con ese aumento en este tiempo de pandemia, porque lamentablemente el país está viviendo una situación bastante crítica en la parte económica. La gente no tiene recursos. El presidente por ahí en algún momento dijo que hay algunos que se visten de pobres y son ricos, y que la gente que tiene un vehículo tal vez es gente que sí tiene para pagar, pero en este momento la situación no es así. O sea, el que tiene un vehículo lo usa porque es una herramienta de trabajo también. Sí, ahí hay posturas ya que se han hecho evidentes. La más importante en este momento es la del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, quien ha señalado en una entrevista anteayer que debería congelarse los precios de los combustibles. Es decir, suspender este sistema de bandas para fijar el precio. Este es, digamos, el máximo deseable para el presidente de la CONAIE. Esto parece evidente que no va a ser cumplido, no va a ser cedido de parte del gobierno nacional. El gobierno entonces lo que ha planteado es un plan de focalización de los subsidios. Y ahí va a ser clave cuál es la negociación o el acuerdo al que llegue con los transportistas. Eso es lo que está en cuestión en este momento. Seguramente se está dejando todavía en stand-by este diálogo posible con la presidencia de la CONAIE, mientras se avanza en la operación del diálogo con los transportistas. Por ahora la fecha realmente de la reunión entre la dirigencia de la CONAIE y el gobierno nacional todavía no está fijada. Recordemos que la reunión que tuvo la semana pasada esta misión de alto nivel con Juan Manuel Fuertes de parte del Ministerio de Gobierno, no ha dejado sentada una fecha. Entonces, en el centro en este momento está la posibilidad del acuerdo con los transportistas y cómo este plan de subsidios focalizados que todavía no conocemos tenga buena receptividad en la CONAIE. Pero por ahora, como usted ha dicho, la retórica no ayuda. Este intercambio de incluso retomar la figura del tractorcito del que se hablaba en octubre,
como, como evidencia de que no se representa al pueblo, da cuenta de que justamente se va a enfrentar a la retórica de Leonidas Issa en torno a su pedido de congelar el alza de los combustibles. Paulina, el nivel de credibilidad del presidente de la República desde que empezó hasta el momento, ¿cómo va? ¿Va en alza o se sostiene? Bueno, en el caso del presidente Lasso, todavía no podemos hablar de una evolución del indicador, sino hasta ver las cifras que hemos levantado este fin de semana y que estamos procesando. Hasta julio, el 70% de la población dice creer en Guillermo Lasso, esto es el 72% en Guayaquil y el 67% en Quito. Donde hubo sí un crecimiento es respecto al Guillermo Lasso candidato, porque antes de ser electo cerró con el 30% de credibilidad y en este momento, como he mencionado, es del 70%. Para mirar la evolución de este indicador ya en gestión de gobierno, vamos a tener que esperar esta medición realizada este fin de semana por perfiles de opinión. Al parecer el plan de vacunación que se lo está cumpliendo y se lo está haciendo bien, pues le ha dado la estabilidad y la credibilidad pues hacia la alza, ¿no? En el contraste entre el candidato y el presidente, sí. Por ahora lo que yo puedo decir es que con las cifras de julio se demuestra un buen capital de arranque, sobre todo conectado con las expectativas cumplidas en torno al plan de vacunación, pero la evolución solamente la vamos a poder ver, insisto, con el levantamiento de las cifras de este mes. Ahí podemos saber, sobre todo, qué pasa una vez que ha pasado ya este hito fundamental del plan de vacunación. Correcto. Paulina, no sé si Carla tenga alguna otra inquietud. Paulina, finalmente, el tema de los jóvenes que están esperando con ansias ese ingreso a las universidades públicas. ¿Ustedes han hecho alguna medición sobre este caso? No hemos medido todavía porque queremos ver cuál es la reacción con el contenido de la reforma a la LOES, de esta iniciativa también de reabrir las universidades cerradas con posterior a la categorización de 2012. Entonces es un tema que todavía necesitamos que se asiente para conocer cuál es la aprobación o no de los jóvenes de estas ciudades. Quiero agradecerle, Paulina, por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Gracias a ustedes, buenos días. Gracias a Paulina Recalde, ella es directora de perfiles de opinión aquí en el programa Los Especialistas.